Hola, mi nombre es Jessica María Londoño Cano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería Ambiental, en este caso la materia Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Vamos a hablar entonces en este caso de la etapa 4, que es el componente práctico virtual en el que se elaboró el compostador casero. A continuación vamos a ver los resultados del compostador casero que elaboré. Ahora, vamos a ver el diagrama de procesos para el compostador casero. Vamos a dividirlo entonces en entradas y salidas en el proceso. Como entradas tenemos entonces los insumos que se necesitaron para elaborar el compostador casero. Los insumos que se necesitaron vienen de la etapa 2 del proceso, pues, o de la materia de sistemas de residuos sólidos. En este caso, en esta etapa 2 se hizo una recolección de los residuos sólidos que salían de nuestro hogar, en específico los residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos fueron empleados para el compostador casero. Semana a semana se hizo pues entonces un registro de la cantidad que se generaba en la casa. También requerimos entonces de un recipiente plástico, en este caso una caneca de 20 litros que fue la que se empleó, se le hicieron unas perforaciones para permitir aireación, la materia orgánica, tierra y hojas secas. Esto con el fin de hacer unas capas que permiten elaborar el compostador casero. Ahora, en el proceso de elaboración del compostador casero, eh, se llevó a cabo entonces la adición del material orgánico inicialmente, tierra y finalmente las hojas secas. Se hizo una medición inicial para saber qué cantidad había quedado, qué altura había quedado el compostador y seguidamente se hicieron unas mediciones iniciales y finales en cada proceso de agregado de material orgánico. En las salidas tenemos entonces la transformación de la materia orgánica a través de los procesos biológicos aeróbicos con microorganismos. En este caso son los hongos y las bacterias que están presentes en este proceso. Debe quedar muy claro que es un proceso aeróbico, que es en presencia de oxígeno para que estas bacterias puedan actuar y biodegradar la materia orgánica, que finalmente va a ser transformada, en este caso como una salida final, en compost en la sexta semana. Y este compost, podemos ver entonces la transformación de esa materia orgánica al compost que se generó, tuvo muy buen resultado y el aspecto de este abono orgánico permitió entonces ver que es un buen insumo para el abono de suelos. Ahora, aquí tenemos entonces la evidencia de la medición de las alturas del compostador que se hizo semana tras semana, unas mediciones iniciales y unas mediciones finales. Aquí podemos ver que utilizamos un flexómetro para poder hacer las mediciones. Ahora, esta información entonces recopilada fue sistematizada en este cuadro, que es los resultados de elaboración de compostador casero. En este cuadro podemos ver que se tuvo una cantidad de residuos recolectados y agregados al compostador, donde tenemos que en la primera semana son 83 gramos, en la segunda 180 gramos, en la tercera 210 gramos, en la cuarta, perdón, 250 gramos y en la quinta y la sexta no se agregó ningún material, ¿sí? Ahora, entonces, las alturas podemos ver que inicialmente las alturas siempre aumentan, ¿sí? Son más altas, ¿sí? A medida que agrego material, pero a medida que pasa el proceso de descomposición, de biodegradación, en este caso, eh, se empiezan a bajar las alturas, que finalmente se tiene una altura que ya a la altura se estandariza entre la semana 5 y la semana 6, la quinta y la sexta. Y para poder interpretar, entonces se hizo un gráfico. Hice pues entonces un gráfico donde me da como digamos un panorama de lo que estaba sucediendo con esas alturas. Aquí podemos ver entonces la gráfica de los resultados de la elaboración de la compostera. Acá vemos que en la línea azul está la altura del material agregado a la compostera inicialmente y en la línea roja la altura final antes de incluir nuevos residuos. Podemos ver que la línea azul empieza como a ascender y finalmente desciende, ¿sí? Pero entonces si vemos en comparación con la línea roja, que es la altura final antes de incluir nuevos residuos, vemos que esta siempre va a estar por debajo de la línea azul, que quiere decir que esta siempre tiende a disminuir porque eh, el proceso de biodegradación y descomposición a través de esos microorganismos nos ayudan a bajar el volumen de los materiales está allí en compostación. Como conclusión, entonces, podemos decir que el compostador casero es una alternativa muy ecológica para transformar los residuos orgánicos que salen de nuestros hogares en un producto denominado compost útil para fertilizar suelos. Y la técnica de compostaje es muy económica y no se requiere grandes espacios y tampoco infraestructuras de gran tecnología.
Muchas gracias.